Tú no eres un simple espectador de lo que otros hicieron, eres la encarnación viva de todas las épocas, el reflejo de cada revolución, el eco de cada idea. Lo que descubrirás en este audiolibro es que cada hombre contiene dentro de sí toda la historia, el pasado no está detrás de ti, está en ti, y cuando comprendes eso, despiertas una fuerza que te conecta con todo lo que has sido y todo lo que puede llegar a ser. Suscríbete ahora al canal y acompáñanos en este viaje por los grandes audiolibros que no solo educan, sino que despiertan tu verdadero poder. Todos compartimos una misma mente. Cada persona tiene acceso a ella y puede conectar con todo lo que está dentro de esa mente común. En el momento en que alguien empieza a razonar, entra en contacto con ese nivel de pensamiento y se libera de todo lo que lo limita. Puede pensar lo mismo que pensó Platón, sentir lo mismo que sintió un santo o entender lo que ha vivido cualquier otro ser humano. Quien logra entrar en esa mente universal tiene acceso a todo lo que ha sido hecho y a todo lo que puede llegar a hacerse, porque esa mente es la verdadera fuerza que mueve todo. La historia es como el diario donde se recogen los logros de esa mente común. Todo lo que ha ocurrido en cada época refleja su forma de actuar. Para comprender al ser humano, no basta con mirar una sola parte, hay que mirar toda su historia. Desde el inicio, sin prisas pero sin detenerse, el espíritu humano ha ido manifestando cada habilidad, cada idea, cada emoción a través de los acontecimientos de la vida. Pero las ideas siempre vienen antes que los hechos. Todo lo que ocurre en la historia ya existía antes como una idea, como una ley. Cada una de estas leyes se activa según las circunstancias y la naturaleza hace que solo una actúe con fuerza en cada momento. Un solo ser humano contiene dentro de sí toda la historia. Así como de una pequeña bellota pueden surgir miles de árboles, dentro del primer ser humano ya estaban Egipto, Grecia, Roma, Francia, Inglaterra y América. Con el paso del tiempo, todas las formas de organización, épocas, reinos, imperios, repúblicas, democracias, no son más que maneras distintas en las que ese mismo espíritu humano se adapta y se expresa en el mundo. La mente humana es la que ha creado la historia, y por eso debe ser también quien la entienda. Es como si una adivinanza hubiera sido escrita por la propia Esfinge y ahora ella misma tuviera que resolverla. Si toda la historia está dentro de cada persona, entonces tiene que poder explicarse desde la experiencia individual. Hay una conexión entre lo que vives en tus propias horas y lo que ha pasado a lo largo de los siglos. Así como el aire que respiras viene de grandes reservas naturales, como la luz que ilumina tu libro ha viajado desde una estrella lejana, y como tu cuerpo se mantiene en equilibrio gracias a fuerzas que ni ves. Del mismo modo tus momentos diarios deberían aprender de las grandes épocas de la historia, y esas épocas deberían también explicarse a través de lo que tú vives. Cada persona es una muestra más de esa mente universal. Todo lo que forma parte de ella está también dentro de ti. Cada cosa nueva que experimentas en tu vida ilumina lo que muchas otras personas han vivido antes. Las grandes crisis que tú atraviesas se parecen mucho a las crisis de pueblos enteros. Cada revolución comenzó primero como una idea en la cabeza de alguien. Y cuando esa misma idea aparece en otra persona, se abre una puerta hacia una nueva época. Lo mismo ocurre con las reformas. Antes de cambiar el mundo, fueron simplemente opiniones personales. Y lo volverán a hacer antes de que puedan resolver los problemas del presente. Para que algo que leas te parezca real o tenga sentido, tiene que resonar contigo, con algo que tú hayas vivido. Al leer historia, tienes que sentirte como un griego, un romano, un turco, un sacerdote, un rey, un mártir o un verdugo. Tienes que encontrar dentro de ti algo que haga que esas figuras tengan vida. Si no lo haces, no aprenderás nada de verdad. Lo que les pasó a personas como Asdrúbal o César Borgia no es tan diferente de lo que te puede pasar a ti. Son ejemplos de lo que la mente humana puede llegar a hacer, tanto para bien como para mal. Cada nueva ley, cada movimiento político, tiene algo que ver contigo. Ponte de pie ante esos hechos del pasado y di, debajo de esta máscara está mi verdadero yo, cambiante y múltiple.
Eso te ayuda a salir de tu burbuja, a no quedarte encerrado en ti mismo. Te da perspectiva. Igual que los cangrejos, cabras, escorpiones, balanzas o jarras que parecen insignificantes pero se vuelven símbolos importantes cuando los ves como signos del zodiaco. Tus propios errores y defectos se vuelven más fáciles de ver cuando los reconoces en figuras lejanas como Salomón, Alcibíades o Catilina. Lo que da valor a cada persona y a cada cosa concreta es esa naturaleza universal que todos compartimos. La vida humana, que es una expresión de esa naturaleza, es algo profundo y sagrado, por eso la protegemos con castigos, normas y leyes. En el fondo, todas las leyes tienen su razón en esa fuente común, todas tratan, aunque a veces de forma poco clara, de expresar alguna parte de esa esencia suprema que no puede limitarse. Incluso la propiedad, lo que poseemos, tiene un vínculo con el alma. En ella se reflejan grandes experiencias del espíritu y por eso la defendemos con tanto empeño, primero con espadas, luego con leyes y estructuras cada vez más complejas. En realidad, aunque no lo pensemos todo el tiempo, esa intuición es la luz que guía nuestros días. Es lo que hay detrás de todo lo que pedimos: educación, justicia, generosidad. Es la base de la amistad, del amor y también del heroísmo y de esos actos de grandeza que nacen cuando confías de verdad en ti mismo. Hay algo curioso, sin darnos cuenta, siempre leemos como si fuéramos grandes personas. Cuando leemos historias épicas, poemas o novelas que hablan de reyes, imperios o hazañas de genios, no sentimos que no tengamos nada que ver. Al contrario, nos sentimos parte de todo eso, como si estuviéramos en casa. El chico que lee solo en su habitación siente que todo lo que Shakespeare dice sobre un rey también es verdad para él. Nos sentimos conectados con los grandes momentos de la historia, descubrimientos, luchas, logros. Porque intuimos que en ese momento se hizo algo también por nosotros, como si lo hubiéramos hecho o celebrado nosotros mismos si hubiéramos estado allí. Nos importa tanto lo que una persona tiene como lo que es. Admiramos a los ricos porque creemos que tienen lo que todo ser humano debería tener: libertad, poder, elegancia. Y lo mismo pasa con lo que dicen los filósofos, tanto antiguos como modernos. Cuando hablan del sabio, en el fondo están describiendo cómo cada uno se imagina a sí mismo en su mejor versión. Esa parte que aún no ha llegado a ser, pero que podría llegar a ser. Toda la literatura habla de ese ideal. Libros, estatuas, pinturas, conversaciones. Todos son como espejos donde vamos descubriendo los rasgos de lo que estamos intentando construir en nosotros. Ya sea alguien que calla o alguien que habla con fuerza, ambos nos ayudan a acercarnos a eso que buscamos, y sentimos que cada cosa que ocurre es una señal que nos habla directamente. Así que quien de verdad quiere crecer no necesita que le digan cosas bonitas sobre él. Escucha cada comentario sobre el carácter como una pista que le señala el camino hacia lo que quiere ser. Es más, incluso encuentra esa inspiración en los detalles de la naturaleza: el río, el maíz que se mueve con el viento, las montañas, las estrellas. Todo eso le habla, le impulsa, le recuerda a dónde quiere llegar. Tenemos que aprovechar estas ideas como si fueran mensajes que llegan desde los sueños y la noche y llevarlas a la claridad del día. El verdadero estudiante no debe leer la historia como un espectador, sino como alguien activo. Tiene que ver su propia vida como el texto principal, y los libros como comentarios que ayudan a entenderlo mejor. Si lo hace así, la historia dejará de ser un relato viejo y empezará a hablarle con sabiduría. En cambio, si no se respeta a sí mismo, no podrá entenderla. No se puede comprender bien el pasado si uno cree que las acciones de unos hombres lejanos con nombres famosos tienen más importancia que lo que tú estás haciendo ahora mismo. El mundo entero existe para que cada persona aprenda. No hay época de la historia, ni forma de vivir en sociedad, ni acción humana del pasado que no tenga algo parecido en la vida de cualquiera. Todo, de alguna manera sorprendente, acaba resumiéndose y entregándote una parte de su valor. Deberías darte cuenta de que puedes vivir toda la historia dentro de ti mismo. No hace falta que viajes o que te sientas pequeño frente a los reyes o los imperios.
Al contrario, debes quedarte firme donde estás, sin miedo, sabiendo que tú eres más grande que cualquier mapa o cualquier gobierno. En lugar de mirar la historia desde Roma, Atenas o Londres, tienes que empezar a mirarla desde ti. No ignores lo que ya sabes en tu interior, tú eres el juez. Si Inglaterra o Egipto tienen algo que decir, que hablen y los escucharás, si no, que guarden silencio. Tienes que alcanzar y mantener esa manera de ver tan elevada en la que los hechos muestran su sentido oculto y en la que la poesía y los libros de historia te parecen parte de lo mismo. La forma en la que usamos los grandes relatos del pasado muestra el impulso natural de la mente y el propósito profundo de la vida. Con el tiempo, los hechos duros y fijos se vuelven luz, se disuelven y se transforman en símbolos. No hay forma de atar un hecho para siempre. No importa cuántos datos, muros o documentos lo intenten conservar, al final se escapa. Ciudades como Babilonia, Troya, Tiro, Palestina o incluso la antigua Roma ya han empezado a volverse casi ficción. El jardín del Edén o el sol que se detuvo en Gabaón ya no se ven como eventos reales, sino como poesía para todos los pueblos. Y eso está bien. ¿Qué importa cómo fueron exactamente los hechos, si ahora se han transformado en constelaciones, en signos eternos que brillan sobre nosotros? Lo mismo les pasará a Londres, París o Nueva York, también se convertirán en símbolos con el tiempo. Napoleón lo dijo con claridad, ¿qué es la historia sino una fábula acordada? Vivimos rodeados de restos del pasado, Egipto, Grecia, Francia, Inglaterra, guerras, conquistas, iglesias, reyes, comercio. Todo eso está ahí, como si fueran adornos serios y a veces alegres que decoran nuestra existencia. Pero ya no me dejo arrastrar por ellos. Yo creo en lo eterno. Sé que puedo encontrar a Grecia, Asia, Italia, España y todas las islas, junto con la energía y la chispa creativa de cada época, dentro de mi propia mente. Siempre estamos repitiendo en nuestra vida personal los momentos más intensos de la historia, poniéndolos a prueba en lo que nos pasa día a día. En realidad, toda la historia termina siendo algo subjetivo. Dicho de otro modo, no existe una historia impersonal, todo es biografía, es decir, vida vivida por personas concretas. Cada mente tiene que aprender por sí misma toda la lección. No basta con que te lo cuenten, tienes que recorrer el camino. Si no lo ves con tus propios ojos, si no lo vives en carne propia, no lo conocerás de verdad. Cuando una época anterior resume algo en una fórmula o regla para hacerlo más fácil de usar, tú pierdes la posibilidad de descubrirlo por ti mismo. Esa regla se convierte en una barrera que te impide experimentar. Pero en algún momento vas a necesitar y buscar esa experiencia real, y entonces harás el trabajo por tu cuenta. Por ejemplo, Ferguson descubrió por sí mismo cosas en astronomía que otros ya sabían desde hacía tiempo. Y eso no es un error, fue mejor para él, porque las vivió y las comprendió con su propio esfuerzo. Esa es la verdadera historia. Si no es así, no sirve para nada. Cada ley que aprueba un gobierno refleja un hecho real sobre la naturaleza humana. Eso es todo. Y para que tenga sentido, tenemos que ver en nosotros mismos la razón por la cual ocurrió, entender por qué tuvo que ser así. Esa es la actitud que debemos tener cuando miramos cualquier acción pública o privada, cualquier hecho del pasado, un discurso de Burke, una victoria de Napoleón, el martirio de Tomás Moro, de Sidney o de Marmaduke Robinson, el reinado del terror en Francia o los juicios a las brujas de Salem, los movimientos religiosos más extremos o incluso fenómenos como el magnetismo animal en París o Providence. Tenemos que partir de la idea de que, si estuviéramos bajo las mismas circunstancias, la misma influencia tendría el mismo efecto sobre nosotros. Y desde ahí, tratar de entender cada paso que dieron esas personas e intentar alcanzar el mismo nivel, para bien o para mal, al que llegaron. Porque, al fin y al cabo, eran como tú, eran seres humanos, tus iguales. Cada vez que sentimos curiosidad por lo antiguo, las pirámides, las ciudades enterradas, Stonehenge, los círculos de Ohio, México, Memphis, lo que realmente buscamos es acercar ese pasado extraño y lejano al presente.
Queremos dejar de verlo como algo salvaje, incomprensible o absurdo que ocurrió en otro tiempo y lugar, y traerlo aquí, a la hora, a algo que tenga sentido para nosotros. Belzoni, por ejemplo, exploraba y medía las tumbas y pirámides de Tebas no solo por curiosidad, sino hasta que era capaz de eliminar la distancia entre esas obras gigantescas y él mismo. Cuando comprendía a fondo, tanto lo general como los detalles, y podía ver que eso lo había hecho alguien como él, con herramientas, ideas y motivaciones parecidas, entonces el misterio desaparecía. En ese momento, su pensamiento recorría todos esos templos, esfinges y catacumbas con familiaridad, y esas construcciones volvían a tener vida, volvían a existir en su mente. Una catedral gótica nos lanza un mensaje doble, parece que la hicimos nosotros y, al mismo tiempo, que no. Sabemos que fue hecha por seres humanos, pero no la reconocemos en los hombres que tenemos hoy a nuestro alrededor. Aún así, nos ponemos a estudiar cómo se construyó. Nos imaginamos en el lugar del arquitecto y tratamos de comprender el entorno. Pensamos en los primeros templos que levantaron los pueblos del bosque, en cómo esos modelos iniciales se fueron transformando con el tiempo a medida que crecían la riqueza y la experiencia de la sociedad. Como la gente ya estaba acostumbrada a tallar madera, esa habilidad se aplicó a la piedra hasta convertir montañas enteras en esculturas vivas como las de una catedral. Cuando entiendes ese proceso, desde los orígenes humildes hasta la construcción grandiosa, y le sumas todo lo que representa la Iglesia Católica con su cruz, sus cantos, procesiones, celebraciones y ritos, entonces es como si tú mismo hubieras sido quien construyó esa catedral. Has comprendido por qué existe y por qué tenía que ser así. Has llegado al fondo del asunto. Has alcanzado la razón suficiente. La diferencia entre las personas está en cómo agrupan o relacionan las cosas. Algunos lo hacen según lo que ven por fuera, el color, el tamaño, la forma, mientras que otros van más allá y se fijan en lo esencial, en lo que realmente conecta a unas cosas con otras, como las causas y los efectos. El crecimiento de la inteligencia consiste en ver con más claridad esas causas profundas y dejar de darle tanta importancia a lo superficial. Para el poeta, el filósofo o el santo, todo tiene valor, todo es sagrado. Cada suceso le sirve, cada día es importante, cada persona tiene algo divino. Porque miran más allá de lo que rodea a las cosas y se conectan con la vida misma. Si estamos rodeados por una naturaleza que lo crea todo, que es tan suave y cambiante como una nube o el aire, ¿por qué nos comportamos como personas rígidas que solo valoran unas pocas formas? ¿Por qué nos fijamos tanto en el tiempo, el tamaño o la forma de las cosas? El alma no reconoce esas diferencias, y el genio, la persona que sigue las leyes profundas de la vida, sabe jugar con todo eso como un niño que se ríe incluso en medio de lo más serio. El genio va más allá de las apariencias y busca las ideas que hay detrás de todo. Mira al fondo de la realidad, donde nacen las cosas, y ve cómo una misma energía se divide en miles de direcciones. Ese genio ve a través de los cambios, desde la mosca hasta la oruga, desde la larva hasta el huevo, encuentra un mismo individuo que persiste. Ve en muchos individuos una misma especie, y en muchas especies un mismo tipo. A través de todos los seres vivos, percibe una unidad que no cambia. La naturaleza es como una nube que siempre se transforma, pero que nunca deja de ser ella misma. Repite el mismo pensamiento en muchas formas diferentes, igual que un poeta crea 20 fábulas distintas con una misma enseñanza. Incluso cuando la materia parece tosca y dura, hay un espíritu invisible que le da forma según su voluntad. Hasta el diamante, que parece tan sólido, se moldea ante esa energía invisible y mientras lo observas, cambia su forma y textura. Nada es tan cambiante como la forma, pero al mismo tiempo, nada se traiciona a sí mismo. Incluso en el ser humano aún vemos señales de lo que antes se consideraba propio de seres inferiores. Sin embargo, en él esas señales se convierten en belleza y nobleza. Por ejemplo, en la tragedia de Esquilo, Io convertida en vaca resulta algo difícil de imaginar. Pero cuando más tarde aparece en Egipto como la diosa Isis, junto a Osiris Júpiter, se transforma en una mujer bella,
y de su antigua metamorfosis solo quedan unos cuernos lunares que ahora adornan con elegancia sus cejas. La historia también funciona así, por dentro es una sola cosa, pero por fuera parece estar llena de diferencias. En la superficie hay una variedad infinita de hechos, personajes y formas. Pero en el fondo, todo viene de una misma causa sencilla. Si te fijas en las acciones de una sola persona, verás que muchas veces reflejan siempre el mismo tipo de carácter. Esa coherencia es lo que une todo. Mira por ejemplo cómo conocemos al pueblo griego. Tenemos su historia civil contada por Heródoto, Tucídides, Jenofonte y Plutarco. Con eso ya puedes hacerte una idea bastante clara de qué clase de personas eran y lo que hicieron. Pero ese mismo espíritu griego lo encontramos otra vez en su literatura, en los poemas épicos, en los líricos, en el teatro, en la filosofía. Luego lo ves de nuevo en su arquitectura, una belleza que nace de la moderación, basada en líneas rectas y proporciones exactas, como si fuera geometría convertida en edificio. Y una vez más lo ves en su escultura, que logra expresar el equilibrio perfecto entre forma y movimiento, muchas figuras con gran libertad, pero que nunca pierden esa calma ideal. Como si fueran devotos bailando ante los dioses, aunque sufran, aunque estén en plena batalla, no se atreven a romper la armonía de su danza. Así que del genio de este pueblo tenemos 4 formas distintas de verlo: historia, literatura, arquitectura y escultura. Y si te pones a comparar, parece que no hay nada más diferente entre sí que una oda de Píndaro, un centauro tallado en mármol, las columnas del Partenón o los últimos actos de Foción. Y sin embargo, todo forma parte de la misma esencia. Seguro que alguna vez has visto caras o formas que no se parecen en nada, pero que te causan la misma impresión. Puede que un cuadro o un poema te haga sentir lo mismo que un paseo por la montaña. Y eso aunque no haya ninguna semejanza que puedas ver con los ojos o entender con la lógica. Lo que pasa es que la naturaleza actúa siempre con unas pocas leyes que repite y mezcla sin parar. Es como una canción muy antigua y conocida que suena una y otra vez, pero con miles de variaciones. La naturaleza, con ese aire grandioso y cercano que tiene en todo lo que hace, disfruta sorprendiéndonos al mostrarnos parecidos donde menos lo esperamos. Una vez vi el rostro de un anciano jefe indígena que me recordó a la cima pelada de una montaña. Las arrugas de su frente parecían los cortes en capas de una roca. Hay personas cuya forma de moverse y comportarse tiene la misma fuerza y sencillez que las esculturas de los frisos del Partenón o de los restos del arte griego más antiguo. Y también hay textos escritos en distintas épocas que transmiten esa misma energía. Por ejemplo, la Aurora Rospigliosi, pintada por Guido Reni, no es más que un pensamiento de la mañana, y los caballos que aparecen en la escena no son más que nubes matutinas. Si te detienes a observar, verás que hay una conexión profunda entre ciertos estados de ánimo y las acciones que se tienden a realizar cuando te sientes así. Lo mismo ocurre con las cosas que rechazamos, todo responde a una afinidad interior que se repite con formas distintas. Un pintor una vez me dijo que nadie puede dibujar un árbol si no se convierte, de algún modo, en árbol. No basta con mirar su forma. Tampoco se puede dibujar a un niño solo viendo su perfil, hay que observar sus movimientos, su forma de jugar, su energía. Cuando haces eso, entras en su mundo y entonces puedes dibujarlo en cualquier postura. Eso mismo pasaba con Roos, que conectaba con la esencia misma de las ovejas que pintaba. Conocí también a un dibujante al que contrataron para hacer planos en un trabajo público. Descubrió que no podía representar bien las rocas si antes no entendía cómo estaban formadas por dentro. Le hacía falta saber su estructura geológica. Eso muestra que detrás de obras muy distintas puede haber un mismo tipo de pensamiento. Lo que realmente une todo no es lo que se ve, sino el espíritu con que se hace. El verdadero artista no despierta otras almas solo porque haya aprendido técnicas complicadas. Lo consigue porque ha llegado a una comprensión muy profunda de lo que observa. Es esa conexión con la esencia lo que le da poder. Se suele decir que las almas comunes pagan con lo que hacen, las más nobles con lo que son. ¿Y por qué pasa esto?
Porque cuando alguien tiene una naturaleza profunda, su sola presencia, sus gestos, sus palabras, su forma de mirar o de moverse, despierta en nosotros la misma belleza y fuerza que sentimos al contemplar una gran obra de arte o una galería llena de esculturas o cuadros. La historia, ya sea la historia civil, la historia natural, la del arte o la de la literatura, solo tiene sentido si la conectamos con la historia de una persona concreta. Si no, se queda en palabras vacías. Nada existe realmente si no tiene relación contigo. Todo, el reino, la universidad, un árbol, un caballo, hasta una simple herradura, solo importa porque tú puedes encontrar en ello algo tuyo. Las raíces de todas las cosas están en el ser humano. Las grandes construcciones, como Santa Croce o la cúpula de San Pedro, no son más que copias pálidas de un modelo interior, invisible. La Catedral de Estrasburgo es una versión física del alma de Edwin de Steinbach, el hombre que la soñó y la diseñó. El verdadero poema es la mente del poeta, el verdadero barco es el alma del carpintero que lo construyó. Si pudiéramos mirar dentro del ser humano, veríamos ahí la razón de cada detalle de lo que crea, igual que en el interior de un pez están los órganos que forman, por dentro, cada espina o cada color que luego vemos en su concha. Toda la nobleza, los escudos, los caballeros, no son más que una extensión de la cortesía. Cuando alguien tiene modales finos de verdad, basta con cómo pronuncia tu nombre para llenarlo de respeto, sin necesidad de títulos ni adornos. Lo que vives en el día a día suele confirmar cosas que habías oído antes sin darles importancia. Esa vieja frase o símbolo, de pronto, se vuelve real. Una vez, cabalgando por el bosque, una mujer me dijo que sentía como si los árboles estuvieran esperando algo, como si los espíritus del bosque se quedaran quietos hasta que pasara el caminante. Esa sensación ha sido recogida por la poesía en la imagen de las hadas que dejan de bailar cuando alguien se acerca. Quien ha visto cómo la luna creciente asoma entre las nubes en plena noche ha presenciado, aunque sea por un momento, algo tan profundo como la creación misma de la luz y del mundo. Recuerdo una tarde de verano, en el campo, cuando un amigo me señaló una nube que se extendía como un cuarto de milla a lo largo del horizonte. Tenía exactamente la forma de un querubín, como los que se pintan en las iglesias, un bloque central redondo, como si solo le faltaran los ojos y la boca, y a cada lado unas alas grandes y simétricas. Si eso ha aparecido una vez en el cielo, puede repetirse, y seguramente fue la base de ese adorno tan conocido. También he visto relámpagos en cadena durante una tormenta de verano que, de golpe, me hicieron entender que fue lo que vieron los griegos cuando imaginaron el rayo en la mano de Zeus. O un ventisquero acumulado contra una pared de piedra, que claramente inspiró el diseño de esas formas en espiral que adornan las columnas y donde descansan las torres. Cuando estamos rodeados por las mismas condiciones originales que vivieron nuestros antepasados, volvemos a crear los estilos y los adornos de la arquitectura, como lo hacían ellos al decorar sus casas. El templo dórico conserva aún la forma de la cabaña de madera donde vivía el pueblo dorio. La pagoda china recuerda claramente a las tiendas de los antiguos pueblos tártaros. Los templos de la India y de Egipto aún muestran señales de los túmulos y cuevas subterráneas donde vivieron sus antecesores. Eren, en sus estudios sobre los etíopes, decía que el hábito de construir casas y tumbas directamente en la roca fue lo que dio forma al estilo colosal de la arquitectura egipcia y nubia. En esas cuevas, que ya venían preparadas por la naturaleza, la vista se acostumbró a grandes dimensiones. Por eso, cuando el arte empezó a intervenir, no podía hacer cosas pequeñas sin que parecieran ridículas. ¿De qué habrían servido estatuas del tamaño de una persona normal o columnas finas y elegantes, cuando estaban rodeados por esas salas gigantescas en las que solo figuras enormes podían sentarse o inclinarse como guardianes? La iglesia gótica claramente surgió como una especie de adaptación tosca pero inspirada de los árboles del bosque. Sus pilares, con esas bandas talladas alrededor, aún recuerdan los mimbres verdes que alguna vez se usaron para atarlos. Si alguna vez has caminado por un sendero que atraviesa un pinar, seguro te has sentido sorprendido por lo mucho que ese paisaje parece arquitectura, sobre todo en invierno.
Cuando los árboles sin hojas dejan ver la forma de los arcos bajos que recuerdan a los de los sajones. Si paseas por el bosque en una tarde de invierno y miras hacia el cielo, verás cómo el sol poniente se filtra entre las ramas cruzadas y desnudas de los árboles. Y ahí entenderás enseguida de dónde vienen las vidrieras de colores de las catedrales góticas. No hay amante de la naturaleza que al caminar junto a los antiguos pilares de Oxford o de las grandes catedrales inglesas no sienta que los bosques estaban muy presentes en la imaginación de quienes las construyeron. El constructor, al usar su cincel, su sierra y sus planos, seguía reproduciendo en piedra lo que antes había visto en los helechos, las ramas en flor, las acacias, los olmos, robles, pinos, abetos y píceas. La catedral gótica es como una flor de piedra. Es la respuesta a esa necesidad que tiene el ser humano de encontrar armonía en todo. Es como si una montaña de granito se convirtiera en una flor eterna, con toda la ligereza, el detalle fino y las proporciones delicadas que encontramos en las plantas. Y del mismo modo, todo lo que ocurre en la vida pública debe entenderse desde lo personal, y todo lo que ocurre en lo privado debe verse como parte de algo más amplio. Cuando se logra eso, la historia deja de ser algo rígido y se vuelve viva y real. La biografía, entonces, se transforma en algo profundo y grande. Así como los persas imitaban el tallo y la flor del loto o de la palmera en las columnas de sus construcciones, tampoco abandonaron del todo su espíritu nómada. Aún en sus épocas más refinadas, la corte persa seguía moviéndose con las estaciones del año, en primavera se instalaban en Ecbatana, en verano en Susa y en invierno en Babilonia. Su forma de vivir reflejaba tanto su pasado tribal como su presente lleno de esplendor. En los comienzos de la historia de Asia y África se enfrentaban dos formas muy distintas de vivir, el nomadismo y la agricultura. Eran casi opuestas. La geografía de esos continentes hacía que muchos pueblos tuvieran que moverse constantemente, llevando una vida nómada. Pero para quienes habían empezado a asentarse, a trabajar la tierra o a aprovechar el comercio en las ciudades, los nómadas eran una amenaza constante. Por eso, la agricultura no era solo una cuestión económica, se convirtió en una obligación casi religiosa, porque ofrecía estabilidad frente al peligro que representaban los pueblos errantes. Y aunque estemos ahora en países más modernos como Inglaterra o Estados Unidos, esa vieja batalla entre moverse o quedarse quieto sigue viva, tanto en las sociedades como en las personas. En África, por ejemplo, los nómadas eran empujados a desplazarse por algo tan simple y potente como el tábano. Un insecto que enloquece al ganado y obliga a las tribus a buscar zonas más altas y secas durante la temporada de lluvias. En Asia, los nómadas seguían el pasto, mudándose cada mes para alimentar a sus animales. En Europa y América, ese nomadismo se ha transformado, ahora es el deseo de comerciar o la pura curiosidad la que nos hace movernos. Es un avance, claro, hemos pasado del tábano de Astaboras a la fiebre por lo inglés o lo italiano en lugares como la bahía de Boston. Las antiguas ciudades sagradas, que exigían peregrinaciones religiosas o imponían leyes y costumbres muy estrictas para fortalecer la unidad del pueblo, fueron una forma de frenar ese vagar continuo. Y hoy en día, lo que mantiene a la gente en un lugar es el valor acumulado de vivir mucho tiempo en el mismo sitio. Pero esa tensión entre quedarse o moverse sigue existiendo dentro de cada persona. Hay quienes aman la aventura y otros que prefieren el descanso. Un hombre fuerte, con un espíritu inquieto, puede adaptarse a cualquier sitio con facilidad. Vive en su carreta, cruza todos los climas, duerme igual de bien en el bosque, en la nieve o en un barco que en su propia casa. Come con gusto, hace amistades donde sea, y quizás todo eso le resulta fácil porque su forma de observar el mundo le da motivos para interesarse en todo lo nuevo que encuentra. Los pueblos nómadas del pasado pasaron por hambre, por necesidad extrema. Y algo parecido puede pasar hoy con quienes llevan una especie de nomadismo mental. Si van de una idea a otra sin centrarse en nada, su mente se dispersa y acaba perdiendo fuerza. En cambio, quien tiene una especie de sabiduría doméstica, ese que es capaz de encontrar todo lo que necesita en su propio entorno, demuestra una forma de control interior.
Pero también corre sus riesgos, si no se abre a nuevas ideas de vez en cuando, puede caer en la rutina o en la decadencia. Todo lo que una persona ve fuera de sí tiene un reflejo dentro de ella. Y todo lo que hay en el mundo le resulta comprensible en la medida en que su pensamiento se dirige hacia la verdad que hay detrás de ese hecho o conjunto de hechos. Puedes buscar el mundo original dentro de ti, igual que podrías ir a buscarlo en catacumbas antiguas, en bibliotecas llenas de polvo o entre las ruinas de villas decoradas con esculturas rotas y viejos relieves. Ambas rutas llevan al mismo lugar. ¿Por qué nos interesa tanto la historia, la literatura, el arte y la poesía griega? ¿Por qué seguimos leyendo sobre ellos, desde la época heroica de Homero hasta la vida cotidiana de los atenienses y espartanos siglos después? La respuesta es que todos, en algún momento, pasamos por una etapa personal que se parece mucho al espíritu griego. Ese periodo griego representa una etapa en la que el cuerpo y el alma están en completa armonía. Es el momento en que el cuerpo está fuerte, los sentidos despiertos y el espíritu se expresa a través del cuerpo con naturalidad y perfección. En ese estado vivían los griegos que inspiraron al escultor para crear figuras como Hércules, Apolo o Zeus. No eran como las personas que solemos ver hoy por la calle, con rostros apagados o desdibujados, sino que tenían rasgos bien definidos, armónicos y fuertes. Su misma estructura facial impedía hacer gestos evasivos o mirar de reojo. Para cambiar la dirección de la mirada, tenían que girar toda la cabeza. Era un cuerpo coherente, honesto en su forma de expresarse. Los modales de esa época eran simples y directos, incluso duros. Se respetaban cualidades personales muy concretas: el valor, la destreza, la capacidad de controlarse a uno mismo, la justicia, la fuerza física, la rapidez, una voz potente y un pecho amplio. No existía el lujo ni la elegancia como los entendemos hoy. Como la población estaba dispersa y la vida era difícil, cada uno tenía que ser su propio sirviente, cocinero, carnicero y soldado. Satisfacer sus propias necesidades entrenaba el cuerpo para todo tipo de desafíos físicos. Esa es la clase de personas que vemos en Homero, Agamenón, Diomedes, y más adelante, los soldados que acompañaron a Jenofonte en la famosa retirada de los 10.000. Por ejemplo, cuando el ejército cruzó el río Teleboas en Armenia, cayó una nevada terrible que los dejó completamente desprotegidos. Jenofonte, desnudo, se levantó y comenzó a cortar leña con un hacha. Al verle, los demás se animaron y empezaron a hacer lo mismo. En ese ejército, cualquiera podía decir lo que pensaba. Discutían por el botín, se enfrentaban a los jefes con cada nueva orden, y Jenofonte no era menos que los demás, hablaba tanto como el resto, o incluso más. Decía lo que pensaba y también recibía respuestas fuertes. Todo esto nos muestra que aquel grupo de soldados era, básicamente, una banda de jóvenes, con la energía, el orgullo y la falta de disciplina típica de la juventud. Y por eso lo reconocemos, porque todos, en algún momento, hemos pasado por esa misma fase. El encanto profundo de la tragedia griega, y, en realidad, de toda la literatura antigua, está en que las personas hablan con naturalidad, sin adornos, como gente que tiene un gran sentido común sin saberlo. Hablan desde una mente que aún no ha sido dominada por la costumbre de pensar demasiado. Cuando admiramos lo antiguo, no lo hacemos porque sea viejo, sino porque es auténtico. Los griegos no eran gente que reflexionara en exceso, eran personas sanas, con sentidos despiertos y una organización física maravillosa, probablemente la mejor que haya existido. Los adultos de aquella época se movían y actuaban con la misma sencillez y elegancia que tienen los niños cuando están tranquilos. Fabricaban vasijas, escribían tragedias y esculpían estatuas con ese mismo equilibrio que da una salud fuerte y unos sentidos limpios. Hacían las cosas con buen gusto, de forma natural. En todas las épocas han existido personas capaces de crear cosas bellas así, pero como grupo, los griegos destacaron por encima de todos. Eran una mezcla perfecta entre la energía de un adulto y la espontaneidad de un niño. Lo que hace tan atractiva esa forma de ser es que es totalmente humana.
Todos la reconocemos porque, de una forma u otra, también hemos sido así. Todos hemos sido niños. Y además, siempre hay personas que conservan ese espíritu. Alguien con una energía natural y un alma limpia sigue siendo, en cierto sentido, un griego, y al estar con él, volvemos a sentir ese amor por la belleza, por la naturaleza, por la vida tal como la celebraban en la antigua Grecia. Piensa en Filoctetes, ese personaje trágico que, aun sufriendo, habla con amor al sueño, a las estrellas, a las rocas, a las montañas y al mar. Cuando leo esos pasajes, siento que el tiempo se retira, como la marea baja. Siento que hay algo eterno en el ser humano, una identidad profunda en nuestra forma de pensar y sentir. Los griegos conocían el sol, la luna, el fuego y el agua con la misma cercanía con la que tú los conoces hoy. Esa supuesta gran diferencia entre griegos e ingleses, entre lo clásico y lo romántico, es solo una apariencia, una distinción para especialistas, pero no para quien realmente siente. Cuando un pensamiento de Platón resuena en ti, cuando una verdad que una vez emocionó a Píndaro logra emocionarte también a ti, entonces el tiempo desaparece. Sientes que tú y ellos estáis viendo lo mismo, entendiendo lo mismo, y durante un instante vuestras almas coinciden, se tocan. En ese momento, ¿qué importa en qué siglo naciste o en qué lugar del mapa estás? El tiempo y el espacio dejan de importar. Solo queda la verdad compartida. El estudiante entiende la época de los caballeros porque, en su propia vida, ha vivido su propia versión de la caballería. Lo mismo le ocurre con los días de exploración por mar, tiene pequeñas aventuras personales que reflejan en miniatura esa época de descubrimientos. Y con la historia sagrada del mundo le pasa igual. Cuando escucha la voz de un profeta que le llega desde lo más profundo del pasado, y esa voz despierta en él el recuerdo de un sentimiento vivido en su infancia o de una oración que dijo cuando era joven, entonces, más allá de todas las tradiciones y deformaciones, accede directamente a la verdad. De vez en cuando aparecen personas raras, algo excéntricas, que nos muestran aspectos nuevos de la naturaleza. He visto cómo, de tanto en tanto, hombres realmente conectados con lo divino han caminado entre nosotros y han dejado una huella profunda en el alma de gente común. Por eso existen cosas como el trípode de los oráculos, el sacerdote o la sacerdotisa que hablan inspirados por un soplo divino. Jesús desconcierta y al mismo tiempo conquista a la gente atrapada en lo material. La mayoría no sabe cómo encajarlo dentro de la historia, ni cómo entenderlo dentro de su propia vida. Pero cuando una persona siente de verdad respeto por su figura y quiere vivir con pureza, entonces su propia devoción se vuelve una explicación clara de cada palabra y cada acto de Jesús. Las religiones antiguas, la de Moisés, la de Zoroastro, la de Menú, la de Sócrates, se sienten cercanas. No las siento lejanas ni antiguas. Son tan mías como lo fueron de ellos. No tengo que cruzar mares ni siglos para ver a los primeros monjes o ermitaños. Más de una vez me he cruzado con alguien así, personas desapegadas del trabajo, sumidas en la contemplación, que caminan con altivez pero mendigando en nombre de Dios. Como si trajeran al siglo XIX a figuras como Simeón el Estilita, los anacoretas del desierto o los primeros capuchinos. Todo el poder sacerdotal del este y del oeste, el de los magos, brahmanes, druidas o incas, se puede ver reflejado en la vida privada de una persona cualquiera. Cuando un chico es reprimido por alguien estricto que le corta el ánimo, le aplasta la mente, y en lugar de despertar en él rabia solo genera miedo, sumisión y hasta una especie de respeto por la autoridad. Está viviendo algo muy antiguo. Años más tarde, ya adulto, ese mismo joven entiende lo que vivió cuando se da cuenta de que su opresor no era más que otro niño atrapado por las mismas palabras, normas y figuras de poder. Y que solo actuaba como portavoz de esa herencia. Esa experiencia personal le enseña más sobre cómo se adoraba a dioses antiguos como Velus o sobre cómo se construyeron las pirámides que cualquier descubrimiento arqueológico. Saber cuánto costó cada baldosa o quien las puso es interesante, pero no tan revelador como entender la emoción, el miedo y la obediencia que dieron origen a todo eso.
Asiria, las tumbas de Cholula, están más cerca de lo que creemos. Las llevamos dentro. Y cada uno de nosotros, sin saberlo, ha estado trazando esos caminos desde su propia puerta. Cuando una persona inteligente se rebela contra las supersticiones de su época, está repitiendo, paso a paso, lo que hicieron los grandes reformadores del pasado. Al buscar la verdad, descubre los mismos peligros que ellos enfrentaron, se da cuenta de que hace falta una enorme fuerza moral para liberar a la sociedad de una superstición. Y también aprende que, cuando se elimina esa superstición, muchas veces le sigue un exceso de libertad que debilita la virtud. No es raro que quienes impulsan un cambio luego se lamenten de lo que ese cambio trae. Lutero, por ejemplo, acabó viendo cómo en su propio entorno se perdía el fervor religioso. Un día, su mujer le preguntó, «Doctor, ¿cómo es que cuando estábamos bajo el Papa rezábamos con frecuencia y devoción, y ahora apenas rezamos y lo hacemos sin ganas?» El que avanza en su camino interior descubre que la literatura, las fábulas, la historia, le pertenece. Se da cuenta de que el poeta no era un raro que inventaba cosas imposibles, sino alguien que escribió una confesión sincera, que sirve tanto para él como para cualquiera. Encuentra reflejada su propia biografía secreta en versos que parecen escritos especialmente para él, mucho antes de que naciera. Se ve en las aventuras privadas de las fábulas de Esopo, de Homero, de Afís, de Chaucer, de Scott. Y las reconoce como verdaderas porque él también ha vivido algo parecido. Las fábulas griegas, por su parte, no son fantasías vacías, como nacen de una imaginación conectada con la vida, son verdades universales. La historia de Prometeo, por ejemplo, tiene muchos significados y sigue siendo poderosa hoy. Además de ser una especie de introducción a la historia europea, pues la mitología, aunque parezca fantasía, esconde hechos verdaderos, como la invención de la tecnología o las migraciones de pueblos. Prometeo tiene un sentido religioso muy cercano a ideas que vinieron después. Es como el Jesús del mundo antiguo. Se pone del lado de los humanos frente a un Dios severo y está dispuesto a sufrir por ellos. Pero, a diferencia del cristianismo más rígido, Prometeo no se somete, desafía a Júpiter. Representa el estado de alguien que, en vez de aceptar sin pensar la idea de un Dios lejano y autoritario, se rebela. No le convence la obligación de reverenciar, siente esa reverencia como una carga. Robaría el fuego divino si pudiera, viviría lejos de ese poder. Prometeo encadenado representa ese momento de escepticismo en el alma humana. Y eso no lo hace menos verdadero, al contrario, cada detalle de esa historia mítica sigue teniendo sentido para cualquier época. También encontramos sentido profundo en otras leyendas. Los poetas decían que Apolo cuidaba los rebaños de Admeto. Siempre que los dioses caminan entre los humanos, pasan desapercibidos. Así fue con Jesús, con Sócrates, con Shakespeare. Anteo, el gigante que recuperaba su fuerza cada vez que tocaba el suelo, nos recuerda que el ser humano, aunque herido o cansado, renueva su energía cada vez que se reconecta con la naturaleza. La música, la poesía, son formas de liberar la fuerza que hay en la materia, y eso es lo que simboliza Orfeo. Proteo, que cambia de forma sin cesar, representa la comprensión de que todo cambia y, sin embargo, algo esencial permanece. ¿Quién soy yo hoy, que he llorado o reído, dormido como un cadáver por la noche y despertado lleno de vida por la mañana? ¿Qué veo en el mundo, sino transformaciones constantes como las de Proteo? Puedo usar cualquier criatura o suceso como símbolo de lo que pienso, porque todo ser representa al ser humano, ya sea actuando o sufriendo. Tántalo, por ejemplo, no es más que tú y yo, representa esa frustración de no poder alcanzar la sabiduría, esa agua brillante del pensamiento que siempre parece cerca, pero que nunca se puede beber. La idea de que las almas cambian de cuerpo no es solo una leyenda. Ojalá lo fuera. Pero lo cierto es que muchas personas parecen solo medio humanas, en cada una de ellas puedes encontrar rasgos de animales del campo, del bosque, del cielo o del agua. Cada uno de esos animales ha dejado su huella en algún aspecto de la conducta o del cuerpo humano.
Por eso, hermano, frena el impulso de tu alma a volver atrás, a meterse de nuevo en esas formas antiguas que llevas años repitiendo sin pensar. También por eso nos sigue resultando tan cercana esa vieja historia de la esfinge, sentada junto al camino, planteando enigmas a cada viajero. Si el viajero no podía responder, la esfinge lo devoraba. Así es nuestra vida, una sucesión constante de hechos y acontecimientos, todos ellos lanzando preguntas al alma. Y quienes no pueden responder con una sabiduría más profunda que la de los simples hechos, terminan siendo esclavos de esos mismos hechos. Los acontecimientos los aplastan, los dominan, los convierten en personas grises, obedientes, atrapadas en la rutina. Personas que, por seguir al pie de la letra lo que ocurre, han perdido toda chispa de la luz que hace al hombre verdaderamente humano. Pero si alguien es sincero con sus mejores emociones, si no se deja someter por los hechos y actúa como quien viene de una raza superior, conectado al alma, capaz de ver el principio que hay detrás de todo, entonces los hechos se organizan a su alrededor. Se colocan en su sitio y lo obedecen. Hasta el más pequeño de ellos se convierte en algo que lo engrandece. En la Helena de Goethe se nota claramente el deseo de que cada palabra represente algo real, que cada figura tenga un peso verdadero. Personajes como Quirón, los Grifos, Forquias, Helena o Leda no son solo invenciones sin sentido, son símbolos con una presencia concreta en la mente, ejercen una influencia específica. Por eso, en cierto modo, son eternos. Son tan reales hoy como lo fueron en los primeros Juegos Olímpicos. Goethe los usa para dar forma a su estado de ánimo, para encarnar lo que imagina. Aunque el poema pueda parecer vago o extraño, como un sueño lleno de símbolos sueltos, resulta mucho más estimulante que otras obras más estructuradas del mismo autor. Y eso es porque, con su libertad salvaje y su constante sucesión de sorpresas, libera la mente del lector de la monotonía de las imágenes habituales y despierta su imaginación. Hay algo más profundo ahí. La naturaleza universal, esa fuerza creativa que lo atraviesa todo, es demasiado poderosa como para que el poeta la controle del todo. Es como si se posara sobre él, tomara su mano y escribiera por él. Así, incluso cuando parece estar inventando un simple capricho, acaba creando una alegoría exacta. Por eso Platón dijo que los poetas dicen cosas grandes y sabias que ni ellos mismos entienden del todo. Todas esas historias mágicas de la Edad Media se entienden mejor si las vemos como una forma disfrazada de expresar lo que la mente de la época deseaba profundamente. La magia, con todos sus objetos encantados, no era solo fantasía, era una forma de presentir los poderes que luego descubriría la ciencia. Esos zapatos que te hacen correr más, la espada perfecta, el dominio de los elementos, el poder oculto de los minerales o entender el canto de los pájaros, todo eso refleja un impulso real, aunque inconsciente, de la mente humana hacia el conocimiento y el control de la naturaleza. Los poderes sobrenaturales del héroe, o el deseo de una juventud eterna, no son más que el intento del espíritu humano por hacer que la realidad se adapte a sus deseos. En historias como Perseforest o Amadís de Gaula, hay señales que representan virtudes morales, una guirnalda o una rosa florece en la cabeza del fiel, pero se marchita en el del que traiciona. Incluso en relatos más sencillos, como el del muchacho y la capa, un lector adulto puede sentir un placer puro y limpio cuando el gentil Genelas triunfa. Y no es solo en las viejas leyendas. Hasta en los cuentos de hadas hay verdades que siguen siendo válidas hoy. Dicen que no hay que nombrar a las hadas, que sus regalos no son de fiar, que no debes hablar si estás buscando un tesoro. Y todo eso puede parecer una superstición de Cornualles o Bretaña, pero también es cierto aquí, en cualquier lugar como Concord. Lo mismo pasa con las novelas más modernas. Si lees La novia de Lammermoor, verás que personajes y lugares tienen también un significado oculto. Sir William Aston no es solo un nombre, representa una tentación común. El castillo de Ravensworth simboliza la pobreza digna y orgullosa. Esa misión extranjera que aparece en la historia no es más que una forma elegante de hablar del trabajo honesto.
El toro salvaje que amenaza a los personajes buenos se convierte en una imagen clara de lo injusto y lo brutal. Lucy Aston, por su parte, es el símbolo de la fidelidad, siempre hermosa, siempre en riesgo en este mundo. Además de la historia personal y espiritual del ser humano, esa que estudia sus ideas, sus pasiones, su moral, hay otra historia que avanza todos los días, la del mundo exterior. Y en ella, el ser humano está igual de implicado. No es un simple observador, forma parte activa de todo. Es como un resumen viviente del tiempo, un espejo de la naturaleza. Lo que le da poder es su capacidad para estar conectado con todo, porque su vida está entretejida con toda la cadena de seres vivos y también con la materia inerte. En la antigua Roma, las grandes calzadas salían desde el foro y se dirigían al norte, sur, este y oeste, llegando hasta los puntos más lejanos del imperio. Eso permitía que los soldados y ciudadanos de la capital tuvieran acceso a todos los mercados, desde Persia hasta España o Bretaña. De la misma forma, desde el corazón humano parten caminos invisibles hacia el corazón de todas las cosas de la naturaleza. Esos caminos nos permiten entenderla, acercarla y dominarla. Un ser humano es como un nudo de relaciones, como un conjunto de raíces. Y el fruto que da es el mundo tal como lo conocemos. Sus capacidades no están aisladas, están hechas para actuar sobre realidades externas. Y esas capacidades anuncian el mundo en el que vivirá. Igual que las aletas de un pez nos dicen que existe el agua, o las alas de un águila en el huevo nos hacen pensar que habrá aire, el ser humano nace preparado para un entorno que le corresponde. No puede vivir en el vacío. Si tomaras a Napoleón y lo metieras solo en una celda, sin posibilidad de hablar con nadie, de mandar, de pelear o incluso de apostar, acabaría sintiéndose perdido. Estaría como en el aire, fuera de lugar, y parecería hasta torpe. Pero si lo colocas en medio de una nación amplia, con millones de personas, intereses enfrentados y muchas cosas en juego, entonces surge el verdadero Napoleón, el que está hecho para ese tipo de mundo. Porque la forma y la energía de una persona no se pueden entender del todo si no se ven en acción en su entorno natural. Esa idea está muy bien expresada en una escena del Enrique V de Shakespeare. Se habla de Talbot, un gran hombre, y se dice que lo que se ve de él no es más que una sombra, una pequeña parte de lo que es en realidad. Si estuviera allí con toda su fuerza, con todo lo que lo compone, sería tan grande, tan alto, que no cabría bajo ningún techo. Eso nos recuerda que la verdadera dimensión de una persona solo se ve cuando se encuentra en el entorno que le corresponde, cuando puede desplegarse por completo. Colón necesitaba un mundo entero para que su viaje tuviera sentido. Newton y Laplace necesitaban miles de eras y el espacio lleno de estrellas para desplegar su pensamiento. Podría decirse que la mente de Newton ya llevaba dentro, como una semilla, todo el sistema solar que descubriría más tarde. Lo mismo pasa con científicos como Davy o Gay-Lussac, desde pequeños ya exploraban cómo las partículas se atraen o se rechazan, como si su cerebro estuviera anticipando las leyes de la materia. ¿No anuncia la existencia de la luz la aparición del ojo humano en el embrión? ¿O el oído de Andel no es una prueba de que la armonía del sonido existe? Los dedos de inventores como Watt, Fulton, Whittemore o Arkwright no presuponen ya que los metales se pueden moldear, templar o fundir de ciertas maneras. ¿Y acaso las cualidades encantadoras de un niño puro no anuncian ya la belleza, la delicadeza y la elegancia de una sociedad civilizada? También hay que recordar el poder que tiene una persona sobre otra. Una mente puede pasarse años pensando, reflexionando, y no llegar a conocerse tanto como cuando siente amor por alguien. Esa emoción intensa enseña más en un solo día que años de estudio. Nadie se conoce del todo hasta que no ha sentido indignación por una injusticia, hasta que no ha escuchado una voz que le conmueve, o hasta que no ha compartido con miles de personas una emoción colectiva, de alegría o de miedo, provocada por algo grande que afecta a todos. No podemos predecir nuestra propia experiencia ni saber de antemano qué parte de nosotros se activará cuando nos encontremos con algo nuevo.
Es igual que intentar dibujar hoy el rostro de una persona a la que conocerás mañana por primera vez, simplemente no puedes hacerlo. No hace falta ir más lejos buscando explicaciones. Basta con aceptar estas dos verdades fundamentales, que la mente humana es una sola, con una esencia común a todos, y que la naturaleza es su reflejo, su correlato. A la luz de eso, así es como debe leerse y escribirse la historia. El alma siempre encuentra formas nuevas de concentrar y transmitir su riqueza interior a cada uno de sus alumnos. Cada persona, a su manera, recorre el mismo ciclo completo de experiencias. Todos, tarde o temprano, reunimos dentro de nosotros los rayos dispersos de la naturaleza, los convertimos en luz propia. Entonces, la historia deja de ser un libro pesado y distante, porque empieza a caminar en cada ser humano justo y sabio. Ya no se trata de contar qué libros has leído ni de hacer listas con títulos, me hará sentir qué épocas has vivido, qué parte de la humanidad has despertado dentro de ti. Un hombre se convierte en el verdadero templo de la fama, como en esas imágenes de los poetas en las que la diosa lleva un vestido cubierto de escenas increíbles. Su cuerpo, sus gestos, su mirada reflejarán esas experiencias. En él veré el mundo original, su infancia será como la edad de oro, habrá comido las manzanas del conocimiento, se habrá lanzado a buscar el vellocino como los argonautas, habrá sentido el llamado de Abraham, participado en la construcción del templo, en la llegada de Cristo, en la oscuridad medieval, en el renacimiento del pensamiento, en la reforma de la fe, en los grandes descubrimientos del planeta y en la exploración de los secretos humanos más profundos. Él será como un sacerdote de la naturaleza, trayendo a los hogares más humildes las bendiciones de las estrellas de la mañana y de todos los regalos que el cielo y la tierra han entregado. ¿Te parece pretencioso pedir algo así? Entonces rechazo todo lo que he escrito. Porque, ¿de qué sirve fingir que sabemos algo si no lo sentimos como verdadero? Uno de los errores de nuestro lenguaje es que no sabemos afirmar algo con fuerza sin que parezca que estamos negando otra cosa. Nuestro conocimiento actual me parece demasiado pobre. Escucha a las ratas en la pared, mira al lagarto en la valla, al hongo bajo tus pies, al líquen en el tronco de un árbol. ¿Qué sabemos realmente, de forma sentida y moral, sobre ninguno de estos mundos? Han existido tanto tiempo como nosotros, quizás más, y han guardado sus secretos sin revelarnos ni una palabra ni un signo. ¿Qué relación vemos entre los elementos químicos que la ciencia ha descubierto y las grandes etapas de la historia? ¿Qué sabemos, en realidad, del alma humana, de esos misterios que intentamos nombrar con palabras como muerte e inmortalidad? Sin embargo, la historia debería escribirse con una sabiduría capaz de intuir esas conexiones profundas. Debería tratar los hechos como símbolos, como señales con más de un nivel de significado. Me da vergüenza lo superficial que es la historia que llamamos oficial. Siempre volvemos a repetir los mismos nombres: Roma, París, Constantinopla. ¿Pero qué sabe Roma de la rata y del lagarto? ¿Qué importancia tienen los Juegos Olímpicos o los consulados frente a estos sistemas vivos, mucho más cercanos y silenciosos? ¿Qué aportan todos esos datos al cazador esquimal de focas, al isleño en su canoa, al pescador, al estibador, al que carga bultos a diario? Necesitamos escribir una historia más profunda, más verdadera. Una historia que surja de una conciencia ética, renovada y curativa. Solo así podremos expresar con sinceridad nuestra esencia universal, en lugar de seguir alimentando esa vieja cronología construida sobre el egoísmo y el orgullo. Ese nuevo día ya está aquí, aunque no lo veamos. Nos ilumina sin que nos demos cuenta. Pero el camino de la ciencia y de los libros, tal como lo hemos seguido hasta ahora, no nos lleva directamente a la naturaleza. A veces, un idiota, un indígena, un niño o el hijo analfabeto de un campesino están más cerca de la luz con la que deberíamos leer el mundo que un científico con sus instrumentos o un estudioso de cosas muertas. Porque la verdadera comprensión no está solo en acumular información, sino en sentir la vida que nos rodea con una mirada limpia y profunda. Si te ha gustado este audiolibro y quieres seguir explorando más historias llenas de misterio,
conocimiento y enseñanzas que pueden transformar tu manera de ver la vida. Suscríbete al canal. Aquí encontrarás más relatos fascinantes que te harán reflexionar, aprender y disfrutar de cada palabra. No te pierdas el próximo audiolibro, porque cada historia es una nueva puerta hacia lo desconocido. Activa las notificaciones y acompáñame en este viaje donde la mente y el misterio se entrelazan para revelar lo que siempre estuvo oculto.